Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente al ciclo de videoconferencias La democracia en el momento actual que realiza el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá desde el mes de julio y que pretende prolongarse hasta el mes de diciembre, tocando los temas más salientes de la discusión contemporánea sobre la democracia en todo nuestro continente. En el día de hoy tenemos al magíster Gerardo de Icaza. Él es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales y Comunicaciones. Ha dado conferencias en la Universidad de Princeton, Georgetown y Sciences Po París y cuenta con numerosas publicaciones académicas sobre democracia y sistemas electorales en distintos idiomas. En la actualidad es director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, DECO, y de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos. En su cargo como director ha dirigido más de 61 misiones de observación electoral en más de 20 países de América Latina y el Caribe. Yo personalmente tuve la ocasión de conocerlo en mi estancia en Washington y tengo de él, pues, evidentemente, la más fuerte convicción de un trabajo muy duro que se realiza desde la OEA para monitorear el funcionamiento de los procesos electorales en todo el continente. Y es para nosotros un lujo tenerlo el día de hoy con nosotros para que nos hable precisamente de un tema que es de actualidad, sin duda, las elecciones que se realizan en los tiempos del COVID, cómo la pandemia afecta los procesos electorales en América Latina y, bueno, en realidad en el conjunto del continente americano. Sin más que decir, los dejo con la conferencia del amigo Gerardo de Icaza. Muchísimas gracias, embajador. Es un gusto saludarlo, es un gusto estar en el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá. El Tribunal de Panamá es un gran aliado no solo de la democracia regional, sino también de la OEA, y hemos muchas veces felicitado el compromiso del tribunal en la implementación de las recomendaciones de las misiones de observación electoral para procesos futuros, y es un placer para mí siempre estar en cualquier actividad del Instituto de Estudios Democráticos. Felicitarte además por el realce que le has dado al instituto y agradecer al Tribunal Electoral. Bueno, como bien decía el embajador, hablaremos sobre elecciones en pandemia el día de hoy. Hemos ya dado varias conferencias al respecto, pero la realidad es que ahora hemos aprendido mucho más, porque ya no solo podemos hablar de la guía que ha desarrollado la OEA para organizar elecciones en tiempos de pandemia, sino de ya cinco experiencias de observación electoral durante la pandemia. La primera fue Surinam, la segunda fue República Dominicana, la tercera fue Bolivia, Estados Unidos a últimas fechas, y actualmente tenemos una misión desplegada en Brasil y una misión preliminar desplegada en el Perú. Entonces ha sido mucha actividad durante la pandemia. Tengo esta presentación, podemos empezar ahora para facilitar un poco digamos, la explicación, y posteriormente estoy abierto a todas las preguntas y comentarios que tengan. Siguiendo, por favor. Bueno, la pandemia evidentemente impactó al mundo entero, ¿no? A todos los aspectos de nuestra vida, y claramente las elecciones no son la excepción a esto. Varios países adoptaron medidas para resguardar la salud, postergando los procesos electorales que tenían programados para el 2020. Afortunadamente, ningún país lo hizo de una forma permanente, es decir, ninguno suspendió de forma permanente las elecciones, sino simplemente han determinado mover el calendario electoral. Sí. Nosotros, desde un inicio,
consideramos que era importante desarrollar un protocolo o una guía para llevar a cabo las elecciones durante la pandemia. No era una opción para nosotros que la democracia se frenara en la región y quisimos desarrollar un documento que abarque todos los aspectos de un proceso electoral. Siguiente. Y entonces, las medidas que se busca con esta guía son, evidentemente, fortalecer las capacidades de los órganos electorales durante este periodo, proteger y preservar, esto es fundamental, los más expuestos son los servidores y funcionarios del sistema electoral, tanto en la preparación como en la jornada electoral, y hay que tomar medidas también para protegerlos a ellos. Sin duda, garantizar los derechos políticos de los ciudadanos para que voten de forma segura. No debe de ser un dilema entre votar y tener salud. Y propiciar las condiciones necesarias para que los partidos políticos puedan participar de forma igualitaria y con transparencia. Es una guía práctica por el cual yo creo que los países se pueden beneficiar. Ya hemos visto que en algunos países se han implementado ya bastantes de nuestras recomendaciones. Hemos tenido conferencias virtuales y entrenamientos virtuales ya con distintos países de la región, con México, con Brasil, con El Salvador, por ejemplo, y estamos abiertos a seguir haciéndolo con todos los órganos que lo soliciten de la región. No pretende ser una solución única y exclusiva, es decir, pretende dar un menú de opciones para que los distintos sistemas que varían mucho en la región puedan ver qué medidas que proponemos ahí les sirven y se adaptan mejor a esos países. Su objetivo no es, de ninguna manera, estar verificando que se implementen todas estas recomendaciones, sino simplemente dar opciones e ideas a los países para que puedan implementar. Hay 4 elementos que se analizan para determinar si se debe de llevar a cabo o aplazar una elección y cuándo se debe de llevar a cabo esa elección. Claramente las condiciones de salud que varían no solo a veces de país en país, sino de región en región dentro de un propio país. Segundo, si el marco jurídico lo permite y si no, qué tipos de qué cambios se necesitan implementar para que eso suceda. La posibilidad es fundamental que no se politice la pandemia y mucho menos el proceso electoral en términos de la pandemia y se puedan llegar a un acuerdo o a consensos para marcar los mejores momentos de tener un proceso electoral y obviamente determinar una fecha fija. Es decir, si se suspenden las elecciones, nunca que sea de una forma indefinida. La estructura viene claramente de la guía, viene un resumen de las medidas de salud pública recomendadas por las organizaciones internacionales. La inmensa mayoría ya las hemos escuchado en algún programa o en o vivimos con ellos día a día, ¿no? Desde el distanciamiento social, el uso de máscaras, el uso del gel antibacterial. Posteriormente viene un cuadro de acción que define directrices generales para realizar las elecciones y luego propuestas de medidas específicas divididas en 6 componentes. Cada componente está subdividido además en acciones y consideraciones dependiendo de la etapa del ciclo electoral. Los procesos electorales no están exentos, como decía hace unos momentos, de todo lo que vivimos en nuestra cotidianidad, en todas ya lo que se ha vuelto
que a mí, por cierto, me choca el término de la nueva normalidad, porque ojalá nunca sea eso la normalidad. Pero bueno, la distancia física entre personas, las medidas de protección personal, higiene de manos, respiratoria y el uso de mascarilla. Medidas ambientales, hay que tener una buena limpieza, una buena higiene de objetos utilizados y materiales utilizados para el proceso electoral, además de tomar en cuenta los espacios con una buena ventilación. Y bueno, las medidas de distanciamiento social, tanto de individuos como distanciamiento social comunitario. Los procesos requieren además un esfuerzo común. Las elecciones no son de la autoridad electoral. Las elecciones son de todos los ciudadanos, de los partidos políticos, de los legisladores, del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas. Las elecciones son de todos y requiere una elección en pandemia la colaboración de todos. Elecciones debe de haber una coordinación evidentemente interinstitucional entre aquellos encargados de llevar a cabo el proceso electoral y sin duda los sectores de salud. La participación de todos los actores en el proceso, les comento, por ejemplo, aquí en Brasil, donde me encuentro en estos momentos, fue realmente una cosa maravillosa ver que los empresarios donaran el material de protección, las mascarillas, el gel antibacterial al tribunal, y no solo, también donaron la logística, es decir, no le costó al erario público esas medidas de mitigar el contagio. La transparencia y comunicación permanente, eso es fundamental. Y obviamente el respeto al Estado de Derecho, las normas vigentes se deben de cumplir. Bueno, ¿cuáles son los componentes del proceso electoral en donde nosotros enviamos, en donde nosotros elaboramos la guía? Se dividen en 6, que ahí las pueden ver, que constituyen casi 300 propuestas específicas de medidas a tomar. Organización y administración electoral, el uso de la tecnología, la participación e inclusión, la campaña electoral, la votación, escrutinio y evidentemente la comunicación. En cuanto a la organización y administración electoral, no me voy a detener mucho en todo, pero ahí verán todas las fases, desde la preparación de las elecciones, el calendario electoral, los recursos financieros que se deben de destinar justamente para unas elecciones dentro de pandemia, qué materiales electorales se necesitan, toda la logística electoral, educación y capacitación electoral, que cambiará porque los procedimientos tienden a cambiar dentro de esta pandemia, ¿no? Registro electoral, el registro también de candidaturas y de organizaciones políticas, la resolución de disputas electorales, también como se conoce en más latus sensu, la justicia electoral, y por último, el voto en el extranjero, el voto en el exterior. Uso de tecnología. De las primeras cosas que se tienen que tomar en cuenta es la capacidad institucional para implementar, si es que van a implementar nuevas herramientas. Les doy un ejemplo. En el país, en Singapur, implementaron una aplicación, un aplicativo, en donde el presidente de la mesa de votación mandaba actualizaciones sobre cuántas personas estaban votando en ese momento y estaban en la fila en ese momento para votar a una central, y los votantes podían revisar cuál era el mejor momento para ir a votar y evitar aglomeraciones. Claro, eso implica el desarrollo de una herramienta tecnológica y una capacidad institucional para hacerlo. Las consideraciones técnicas que se deben de tomar en cuenta, las procedimentales y evidentemente las sociales. En cuanto a la participación e inclusión, bueno, ahí tenemos claramente todos los factores que deben de
garantizarse la participación de las organizaciones políticas, de los partidos o asociaciones políticas, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, obviamente. Las mujeres, la participación de las mujeres. Hemos visto que la pandemia ha afectado en algunos aspectos mucho más al género femenino que al masculino, y debemos de ser conscientes también de eso dentro de la organización de procesos electorales. Más y más estamos viendo en la región, por ejemplo, que las mujeres son más proclives a integrar mesas y ser más cumplidas como miembros de las mesas de votación, y eso hay que tomarlo en cuenta. Los adultos mayores, sobre todo cuando estamos tratando de evitar esa disyuntiva entre salud y democracia, pero claramente son personas que corren un mayor riesgo. Personas con discapacidad y obviamente pueblos indígenas y afrodescendientes, así como la garantizar la presencia de tanto observadores electorales nacionales como internacionales. En cuanto a la campaña electoral, se tiene que tomar en cuenta el financiamiento. En algunos países se ha determinado que ya no hay un fondo partidario, porque el fondo partidario se va justamente a suplir esos gastos adicionales que tiene la autoridad electoral a partir de organizar un proceso electoral en la pandemia. Y bueno, que también las campañas mismas pues, han cambiado, ¿no? Se han modificado y se han ido mucho más, si ya lo estaban en un principio, ahora mucho más a plataformas digitales, y ver cuáles son las normas para realizar reuniones y eventos. Hemos visto en muchos de estos países que han tenido elecciones en este tiempo, que realmente tanto en los cierres de campaña como en posteriormente en los eventos en donde se declara un ganador, pues muchísima gente, y eso siempre es un riesgo de contagio. La comunicación, lo decía ya y no puedo enfatizar más en este punto. Es fundamental que sobre todo la autoridad electoral tenga una estrategia de comunicación que además dé seguridad a la población de que se está cuidando ese derecho a la salud, pero también la participación política. El establecimiento de un mensaje claro es fundamental, y que la autoridad electoral actúe en todo momento con transparencia y brindando la información necesaria. La votación y el escrutinio es uno de los elementos cruciales, si no el más crucial de la elección, desde el evento electoral, las medidas para los centros de votación y para las mesas de votación, obviamente para los funcionarios electorales y autoridades de mesa, como el conteo de votos y el escrutinio oficial. Hablando de funcionarios electorales, ha habido casos en donde el virus se propaga dentro de un área específica de la autoridad electoral. Entonces, imagínense ustedes que tienen 7 personas u 8 personas dedicados a un tema específico por decir algo, de la logística electoral, y varios quedan infectados. La autoridad debe de tener un plan B para poder continuar haciendo el trabajo que necesita hacer. Les decía yo, y podemos hablar más de esto en las preguntas y respuestas, estas son las elecciones que hemos observado ya durante la pandemia. Me siento muy orgulloso de decir que hemos desplegado un número importante de observadores en esas 5 misiones, y solo hemos tenido un caso de COVID entre nuestros funcionarios confirmado, y uno que no estamos seguros por el tema de las pruebas.
que inicialmente salió positivo y posteriormente no, pero la persona tuvo síntomas. Entonces, digamos que hemos tenido uno, pero máximo dos miembros del equipo infectados, a pesar de estar, bueno, la realidad es que recorriendo el continente, y ha sido eso testimonio del cuidado que hemos en DECO realizado para cuidar a nuestros funcionarios también. Hay algunas fotos, con eso termino la presentación, algunas fotos de las elecciones que hemos observado en pandemia, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, tanto de la guía como de los procesos electorales que hemos observado en este tiempo. Les agradezco mucho su paciencia y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Gerardo. Le queremos recordar a los asistentes que pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma misma, que permite hacerlo de manera técnica para que el expositor pueda entonces responder apropiadamente a las mismas. De todas maneras, iniciamos con algunas reflexiones que nos trae directamente la propia conferencia del licenciado de Icaza. Una tiene que ver con la guía. ¿La guía se preparó a raíz de la pandemia o habían experiencias previas de planificación de las misiones electorales que guiaron ese ejercicio? No, la realidad es que teníamos, curiosamente, embajador, en nuestro protocolo de seguridad, que es un protocolo que estamos, que ya está concluido y que habíamos realizado por algunos incidentes que hemos tenido en las misiones de observación electoral y algunas situaciones complejas, desarrollado un protocolo que incluye tanto temas de seguridad pública como temas de desastres naturales y cosas que nos han tocado en misiones de observación electoral. Y una de las cosas que venía muy someramente era el tema de haber un brote de algún tipo de enfermedad dentro de las misiones de observación electoral. Pero la realidad es que no lo habíamos hecho. Era un protocolo interno para la misión. No habíamos desarrollado ninguna herramienta, más bien de apoyo a las autoridades electorales. Y yo creo que esto fue algo muy oportuno y un testimonio de la importancia que la OEA le da a la democracia regional y la sensibilidad de la organización hacia el fenómeno de la pandemia. Entonces, trabajamos muy de cerca con la Organización Panamericana de la Salud inmediatamente y desarrollamos con especialistas electorales esta guía que, insisto, tiene casi 300 recomendaciones que busca ser omniabarcante, pero no impositiva, sino simplemente decir, aquí hay un menú, aquí hay un buffet y ustedes deciden qué de todas estas medidas son aplicables para sus procesos electorales. Desde que se expidió la guía, ¿cuál ha sido la recepción de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos a su expedición? Ha sido maravilloso. Hemos tenido ya varias sesiones de capacitación, tanto a grupos de autoridades electorales como individualmente a la autoridad electoral en México, a la autoridad electoral en Brasil, a la autoridad electoral en El Salvador. Seguramente se me escapa alguna otra, pero nos han pedido no solo que presentemos la guía, sino que ahora las peticiones que tenemos es que les ayudemos con base en el calendario electoral que tienen y las actividades que tienen, implementar la guía, lo cual ha sido muy, muy positivo también.
En uno de los datos que mencionabas de la reprogramación de procesos electorales, ¿qué nos cuentas de la dificultad que puede llevar aparejada para los países la modificación de calendarios que muchas veces están fijados en las constituciones y en las leyes? Sin duda. Es decir, y yo creo que el tema central es que no había una, digamos, ningún marco normativo de la región que previera una situación como esta. Y el tema que se ha vuelto central o determinante ha sido en las fechas de cambio de mandato. Es decir, cuándo expira un mandato y cuándo entra el nuevo mandato. Los países que tienen periodos prolongados entre, digamos, una elección y el cambio de mandato no han tenido tanto problema. Pero los países donde sí había, digamos, un cambio de mandato inmediatamente después de las elecciones, pues entonces ahí es problemático porque debe de haber un cambio normativo que implique no solo el cambio de fecha, que a veces es por ley y a veces es convocado por la autoridad electoral, dependiendo del país, pero casi todos los países sí marcan cuándo inician los mandatos. Entonces, la extensión de mandato era algo que políticamente es muy sensible. Cuando se piensan en los impactos de la pandemia en el proceso electoral, eh, se pierde de vista que hay distintas etapas y los impactos son entonces diferentes. Pienso, por ejemplo, en lo que implica la jornada electoral, el día en que la gente sale a votar, que tiene evidentemente la implicación de miles y miles de personas reunidas eh, para ejercer su derecho al voto. La experiencia de los países que has visitado como parte de tus tareas de supervisión, de implantación de medidas para afrontar ese reto de miles y miles de personas reunidas, ¿cuál ha sido? Mira, ha variado, ha variado. Hay países donde, por ejemplo, Bolivia, donde podemos ver que los datos no incrementaron. Ahora, también es cierto que hay países que hacen menos pruebas que otros, hay que decirlo. Es decir, eso creo que ha sido un problema de la pandemia, ¿no? Hay países que tienen más casos confirmados porque hacen más pruebas. Entonces, logran identificar de mejor manera a los asintomáticos. Y hay países donde no se hacen tantas pruebas. En el caso, insisto, de Bolivia, que es un país en donde no se están haciendo tantas pruebas, no subieron los casos. Pero, por ejemplo, en República Dominicana subió muchísimo, más de 200% el número de contagios por día justo después de la elección. En el caso de Brasil, yo creo que podemos, aunque los datos en Brasil han sido un poco, a diferencia de otros países, un poco aleatorios, ¿no? Es decir, en lugar de ser totalmente ascendentes, tiene subidas y bajadas medio drásticas que no sé, la verdad, a qué se deban, no soy especialista en el tema, pero estábamos en una bajada y parece que está un poco en curva ascendente. En Estados Unidos, bueno, la curva se ha incrementado muchísimo, aunque no se lo atribuiría en el caso de Estados Unidos a las elecciones por el tema del voto postal y el tema del voto anticipado. Entonces, en realidad, no sé qué tanto es causa y efecto. Tengo la impresión de que en el caso de Surinam y en el caso de República Dominicana sí hay una relación entre las dos cosas. Pero insisto, ha habido países como Corea, donde se tomaron medidas espectaculares y no subieron. Y ha habido otros países que no han tenido elecciones últimamente y están subiendo como locos los contagios. Entonces, la realidad es que es difícil tener
una respuesta clara a eso, embajador. Creo que es una excelente pregunta que se debe de analizar de manera nacional, más que de forma comparada. Creo que es un poco injusto verlo de forma comparada, precisamente por lo que menciono de que no, los países están manejando de forma distinta en general la pandemia. Luego la están manejando distinta en términos de la pandemia y las elecciones. Y luego tienen niveles distintos tanto de tratamiento como de identificación del virus. Lo que sí hemos visto es, bueno, impresionante, pero impresionante, por ejemplo, Uruguay, ¿no? Uruguay, el control que tiene sobre los contagios, el número tan bajo de contagios que ha tenido y han tenido elecciones. Es impresionante. Ahora, el día de las elecciones efectivamente es una de esas etapas importantes, un hito en el proceso electoral, por supuesto es el día más importante, pero también uno se pregunta el impacto de la pandemia sobre los eventos de la campaña electoral. Y ahí hemos visto cómo, por ejemplo, en algunos países el propio diseño de la campaña ha estado marcado por la pandemia y algunos candidatos optan por unas alternativas, otros candidatos optan por otras, pero hay un riesgo también para el Estado que pretende regular los eventos masivos como una forma de contener la pandemia, mientras se está tratando también de proteger la democracia y dejando que la gente se exprese políticamente. ¿Qué retos has visto en tu experiencia a la libertad de expresión en campaña electoral en el marco de la pandemia? Pues más que un tema de libertad de expresión o de libre circulación, yo creo que, porque depende de país en país, la realidad es que sí hemos visto muchos actos públicos, algunos de ellos masivos, sin mucho respeto al distanciamiento social y cosas de ese tipo. Bueno, lo hemos visto, eso sí, en prácticamente todos los países. En países, por ejemplo, como Surinam, que fue muy, muy curioso, se ponían carpas abiertas que no podía entrar la gente, más de 50 personas a la vez. Y entonces tenían horarios. Los partidarios eran actividades partidistas, entonces se ponían horarios entre sus militantes. También hacían caravanas. Entonces pasaban en carros con unas plataformas. Entonces hemos visto desde eso hasta, en algunos casos, hemos visto eventos pues, masivos, ¿no? Realmente no diría yo que en materia electoral ha habido una violación o una restricción a la libertad de expresión. Me parece que eso no es algo que hemos observado en las elecciones donde hemos estado derivado de la pandemia. Hay ahora muchos mecanismos, los live, todas las campañas en redes sociales evidentemente han sido ya perfeccionadas prácticamente. Entonces no creo que ese ha sido... Hemos visto algunas cosas muy curiosas, embajador. Hemos visto que candidatos ahora regalan alcohol en gel, regalan mascarillas con sus nombres en la máscara. Algunos regalaban hasta pruebas. En República Dominicana, por ejemplo, estaban regalando pruebas rápidas y cosas de ese tipo. Entonces, también eso ha sido creativo. Uno de los participantes plantea si sientes que ha habido algún tipo de merma en la credibilidad de los procesos electorales y sus resultados a raíz de la pandemia. ¿Merma en? Perdón.
la credibilidad en los resultados de las elecciones por alguna influencia o efecto de la pandemia? Bueno, voy a contestar con más bien lo que hay, mi querido embajador, es una pandemia de gente que no cree en los resultados y no acepta los resultados. Eso es muy distinto. No creo que hay una relación necesariamente con el COVID, sino que creo que en la democracia hay que saber ganar y hay que saber perder. Y existe desde hace mucho tiempo. Yo he escrito algún artículo sobre eso. La famosa narrativa del fraude, ¿no? Que fue algo que empezamos a identificar hace unos años. Me hago un autocomercial ahí, escribí en una revista mexicana que se llama Este País, un ensayo sobre la narrativa del fraude. Que eso no quiere decir que no haya fraude. Nosotros mismos hemos descubierto manipulaciones y fraudes electorales, no muchos, pero hemos descubierto algunos en los últimos años, y tentativas de fraudes también. Pero una cosa es esa y otra cosa es atacar la institucionalidad electoral cuando no hay pruebas. Y hacerlo porque se perdió, ¿no? Y eso, digamos, sí estamos viendo mucho de eso, pero no solo con los resultados. Es decir, se vuelven estrategias de campaña. Y la estrategia de campaña se vuelve, van a hacer fraude, y lo peor, si gano es a pesar del fraude que me hicieron, gané, y si perdí es porque me hicieron fraude. Y eso merma muchísimo las instituciones, merma el proceso electoral, hace mucho daño, porque entre otras cosas son sistemas basados en la confianza. Las elecciones tienen un elemento de confianza. Nosotros, que somos técnicos electorales, y hacemos todo tipo de pruebas después de las elecciones, hacemos un cotejo de actas con las actas que observamos nosotros, hacemos conteos rápidos, hacemos una serie de acciones para verificar con rapidez si el resultado en realidad expresa la voluntad popular, pero la población en general no. Y lo que ha pasado un poco también, embajador, es que todos sentimos que estamos en las famosas cámaras de eco. Entonces, ¿pero cómo es posible que mi candidato perdió si yo y todos los que yo conozco y todos los que me siguen en Twitter votaron por él? No, pero el mundo va más allá de nuestras cámaras de eco, de nuestras burbujas de sonido. Va más allá de eso. Y la autoridad electoral tiene que contar los votos y tiene que dar resultados rápidos. Creo que eso sí ha cambiado. Tenemos cada vez más una necesidad por tener resultados con mayor velocidad, y tenemos cada vez más encuestas de salida, conteos rápidos, no diría yo mal hechos, porque no, están bien hechos, pero están hechos para tener más como un fin propagandístico que como un fin informativo. Y ahí debemos de ser muy cuidadosos. O sea, no es válido que 3 candidatos saquen cada uno con el medio de comunicación que los apoye, 3 conteos o 3 bocas de urna y cada uno dice una cosa distinta. Bueno, ahí la verdad que tocas muchos temas distintos y todos muy interesantes. Creo que el asunto sobre las encuestas mal hechas o intencionalmente dirigidas es un tema en sí mismo que muchas veces ha sido objeto de discusión, incluso como una posibilidad de regulación para las autoridades electorales, y al mismo tiempo el riesgo que la regulación desde los tribunales y las autoridades electorales puede suponer para la libertad de expresión. Yo te cuento que acá en Panamá, hace unos años se declaró inconstitucional una regulación que
que parecía restringir para el derecho a hacer encuestas muy cerca del día de las elecciones. Y por supuesto, yo creo que ese tipo de escenarios siempre se vuelve a plantear en los aspectos como los que tú mencionas, de las de boca de urna, que se proyectan después de la elección misma y que tienen un enorme potencial de generar distorsiones en la percepción de la gente sobre lo que realmente ocurrió. ¿Hay alguna medida que tú recomiendes o que has visto en la experiencia comparada que sea útil para aquellos que estamos preocupados por esto? Bueno, embajador, además voy a aprovechar aquí para contarte algo que te va a causar mucha gracia porque yo he tenido la suerte, la grandísima fortuna de observar ya no sé cuántas, ya perdí la cuenta de cuántas elecciones he observado en Panamá. Y siempre es un gusto, pero por lo menos 2 o 3 elecciones presidenciales he observado en Panamá, si no es que más. Y te voy a contar una historia, no te voy a decir el año y no te voy a decir quién fue. Pero en una ocasión estábamos nosotros observando en Panamá y fuimos a visitar al representante de un candidato. No voy a decir qué candidato ni nada, pero al representante de un candidato. Era digamos, el que le manejaba toda la campaña, el jefe de la campaña de este candidato presidencial. Y entonces nos recibe muy amable, una oficina preciosa, nos empieza a decir cómo se sienten cómodos, de qué van a ganar, y nos presenta una encuesta. Dicen, nosotros estamos confiadísimos, mira, aquí está esta encuesta. Yo empiezo a ver los números de la encuesta, embajador, y realmente, pues, no era lo que estábamos viendo nosotros en los periódicos. Entonces le dije a esta persona, el jefe de la campaña, dije, oiga, ¿está usted seguro de estos números? Porque nosotros hemos visto otras cosas, ¿no? Yo también incitándolo un poco, ¿no? Provocándolo un poco. Y muy curioso, dice, ¿no le gustan esos números? Mire, aquí tengo otros. Y saca otra encuesta. Y nos da otra encuesta con números totalmente distintos. Y ahí, bueno, nos dio a todos los de la misión mucha risa eso que sucedió. Pero llegando, digamos, a la parte seria de su pregunta. Sí hay mecanismos que podemos hacer para cuidar que las encuestas sean mejor hechas, que es que publiquen sus metodologías y que la autoridad electoral valore si esa metodología da suficientes garantías o no. Es decir, si uno hace una encuesta voluntaria de Facebook o de Twitter, pues eso no tiene ningún valor estadístico. Si uno hace una encuesta que tiene encuestados por teléfono, encuestados por internet, encuestados de forma presencial, con un nivel a nivel nacional, con una muestra de algunos números, digamos, suficientes, con balance de género, con balance social, socioeconómico. Esa es otra cosa. Pero si no se publica la ficha metodológica, ¿no? Ahora, claramente, las encuestadoras no les gusta hacer eso, porque no les gusta publicar su metodología cuando están viendo, uno, que pueden ser criticados, dos, que el encuestador de enfrente les puede robar la metodología, ¿no? Sí, la verdad que ese tema es fascinante y yo creo que va a seguir planteando retos en el futuro, ¿no? De los asistentes hay otras preguntas. Doris Ibarra pregunta que de acuerdo a la experiencia durante la pandemia, a nivel general, pregunta, ¿el porcentaje de participación ciudadana ha bajado, se ha mantenido o ha aumentado la participación de la gente en las elecciones? Depende del país. O sea, podemos ver que en República Dominicana sí bajó, en Brasil bajó un poco, en Bolivia no bajó, en Estados Unidos subió la participación, pero hubo mucho voto postal y mucho voto por correo, mucho voto anticipado. En Corea
subió, en Francia bajó estrepitosamente, en Polonia no bajó. Entonces, depende un poco del país, no hay una regla. No hay una regla. ¿Y a qué se debe que en algunos países baje o no? Varía muchísimo. Hay países donde el voto es facultativo, hay países donde el voto es obligatorio, hay países donde dieron dispensas en el caso del voto obligatorio, hay países donde no dieron dispensas si es el voto obligatorio. Entonces, hay países donde la elección no generaba mucho interés, hay países donde sí generaba mucho interés. Entonces, yo diría que claramente es un factor para ciertos grupos de riesgo que quizá deciden no votar y no arriesgar su salud, pero para otras personas no creo que sea una cosa tan significativa. Otro participante, Fausto Fernández, pregunta cuál ha sido el comportamiento por el uso de tecnología en el proceso electoral, el impacto de la pandemia en el uso de la tecnología en los procesos electorales. Bueno, hay de todo. Hay países donde mencionaba yo Singapur, donde se desarrollaron aplicativos específicos, especiales. Hay países, por ejemplo, como en Brasil, en que como tenían máquinas biométricas para identificar el ciudadano, pero esas máquinas implican tocar la superficie, ¿no? Con la huella o cosas de ese tipo, y se tardaba más en identificar el ciudadano, se decidieron no utilizar la tecnología, ¿no? Entonces eso también varía, depende de la tecnología, depende digamos, de la fase en la que se implementa la tecnología. Ahora, hay una cosa muy interesante. Lo que sí es fundamental y estamos viendo es que se ha buscado en los últimos procesos electorales, se buscó aquí en Brasil, se buscó, aunque en Estados Unidos fue proactiva la Agencia de Ciberseguridad, en lugar de reactiva, fue proactiva, pero sí podemos ver que los ataques a elementos tecnológicos en la elección que van desde el padrón electoral hasta la página de divulgación, sobre todo en esos dos elementos, ha incrementado. Y los países deben de tomar en serio la ciberseguridad en los procesos electorales, porque cada vez, el impacto puede ser gigantesco, ¿no? Yo espero que esto no sea un comentario profético, realmente espero que no lo sea, embajador, pero no me extrañaría que en los próximos procesos electorales veamos algún ataque significativo tanto al padrón de un país, en donde no se pueda simplemente o se modifique el padrón o simplemente no se pueda acceder a la lista de votantes, o alguna página de divulgación de resultados que se caiga por ataques. Eso creo que desafortunadamente vendrá. Sé que estás ahora en medio de la misión de observación a las elecciones municipales en Brasil. Me imagino que por eso mismo no puedes hablar nada específico sobre Brasil. Si puedes, bueno, se te agradecería, pero evidentemente hay al menos 2 casos de observación electoral reciente que revisten especial interés en toda la región. La más reciente, las experiencias de Estados Unidos y de Bolivia. No sé si pudieras entonces hablarnos de ellas con ese carácter tan específico que sé que es el de ceñirse pues, a los informes que ha dado la Organización de Estados Americanos al respecto. Con muchísimo gusto. Y bueno, ya hemos presentado un informe preliminar también aquí para la primera vuelta de las elecciones municipales en Brasil, entonces también puedo hablar sin ningún problema sobre lo que dijimos
en ese informe. Pero bueno, sobre las últimas elecciones en Bolivia, las de 2020, evidentemente, no las de 2019, pues tuvimos la suerte de tener un proceso electoral mucho mejor manejado después de tener y si lo vemos vis a vis, son dos procesos diametralmente opuestos. Un proceso en 2019 carente de cualquier tipo de integridad electoral, un proceso en donde se violaron prácticamente todas las normas electorales y se quiso imponer un resultado, a unas elecciones totalmente distintas, ¿no? Unas elecciones en 2019 con una autoridad electoral totalmente y absolutamente parcial, a unas elecciones con una autoridad electoral no solo plural, sino imparcial. Un proceso electoral en 2019 manejado desde el Poder Ejecutivo y un proceso electoral en 2020 manejado por la autoridad electoral. Un proceso electoral en 2019 que si bien no estuvo en pandemia, pero en donde no coincidieron los resultados con los conteos rápidos que se habían hecho por distintas organizaciones, por 3 organizaciones independientes, incluyendo la OEA, a un proceso en 2020 en donde los conteos rápidos que fueron saliendo en un resultado también, hay que decirlo, inesperado, era inesperado que fuera una ventaja de tal magnitud y fue confirmado por los mismos, por los conteos rápidos independientes que salieron, incluyendo ahí nuevamente, ahí sí confirmando la voluntad popular en este caso. Entonces, dos elecciones diametralmente distintas. Creo que Bolivia tendrá la oportunidad de encarrilar su democracia. Hay análisis muy pobres diciendo que, bueno, que la OEA entonces en un caso dijo que hubo fraude, pero en otro caso dijo que no pudo por la diferencia tan abismal. Para nada. Lo que comprueba, exactamente lo que comprueba lo que pasó en 2019 y lo que pasó en 2020, es que a la OEA o a las misiones de observación electoral nos tiene absolutamente sin cuidado quién gana. Absolutamente sin cuidado. Si gana la izquierda, si gana la derecha, si gana el centro, si gana el populismo, si gana el neoliberalismo, nos da igual, pero que ganen bien. Si lo que nos importa es cómo ganan. Si ganan con trampa, pues entonces tenemos que denunciar la trampa. O si ganan bien, como ganaron ahora. ¿Ganaron los mismos? Sí, pero la diferencia es que antes no ganaron sin trampa. Ahora ganaron sin trampa y ganaron bien y ganaron por más. Y entonces ahora, y tienen más legitimidad. Ahora sí tienen legitimidad. Antes no tenían. Entonces, eso es lo que comprueba, es justamente eso. Sobre las elecciones de Estados Unidos, muy interesante, también estamos viviendo ese proceso. Hoy se acaba de confirmar en un reconteo manual que se hizo automático en el estado de Georgia, la victoria del estado de Georgia por parte del presidente electo Joe Biden. Y bueno, Estados Unidos es un país con grandes instituciones muy fuertes y espero que prevalezca el derecho, que prevalezca, y si bien, como lo dijo nuestro informe, si bien todo candidato tiene derecho a impugnar las elecciones, y eso es algo positivo, y tiene derecho a presentar la evidencia si la hay, también creo yo que, bueno, lo que ha dicho la misión es que pues no vio sendas irregularidades que se han mencionado y por eso el secretario general felicitó en el momento en que se determinó que se proyectaba la victoria del vicepresidente, ahora presidente electo Joe Biden. Felicito al secretario general y estamos en espera
de que ahí se lleve a cabo la votación del colegio electoral y que venga la transición que se requiere, ¿no? O que se resuelva en los tribunales lo que haya que resolverse, pero por el momento parece ser que digamos, la razón jurídica pues no asiste al quejoso, ¿no? Por el momento. Gerardo, ahora estás asistiendo a unas elecciones en un país que tiene un régimen federal, tú vienes de un país que tiene un régimen federal, los Estados Unidos son un país también bajo el régimen federal, pero para los que venimos de países con un régimen unitario, como el caso de Panamá, llama mucho la atención de que en las elecciones federales, al menos en el caso de Estados Unidos, haya una fragmentación de cierto tipo de protocolos, formas y maneras de organizar las elecciones en los distintos estados que integran ese gran pues, conjunto de estados. Esa experiencia tuya en Brasil, México, en Estados Unidos, ¿eso es comparable lo que pasa en Estados Unidos a lo que pasa en otros regímenes federales? ¿O de alguna manera está mucho más acusado en Estados Unidos que en otros países que organizan elecciones federales, siendo países con ese régimen político? Nada se compara con el sistema americano, nada en la región. Es decir, ahí no solo es a nivel estatal, sino hay algunos estados donde se organiza de forma a nivel condado la elección. Entonces, de condado a condado cambia la forma de votar, por ejemplo. E inclusive la votación para cargos federales se da de forma distinta. Repito, porque tal vez no es muy fácil para los que están en un estado unitario entender este concepto. Es decir, una cosa es como se hace en México, por ejemplo, en donde si uno tiene elecciones concurrentes con gobernadores, por ejemplo, alcaldes y presidente, puede variar la forma, no solo que se vota, sino que se cuentan los votos. Y doy un ejemplo, las coaliciones. Entonces puede haber coaliciones federales, ¿no? En donde en la boleta se tiene que marcar una bandera y esa bandera va al voto para toda la coalición, en algunos casos va para uno de los partidos de la coalición. Bueno, y eso puede variar de estado a estado, cada estado puede tener. Pero ahí todos votan más o menos igual, aunque hay estados donde ya Coahuila, por ejemplo, donde se vota con urna electrónica, pero se vota con urna electrónica para los, digamos, dirigentes de Coahuila. Pero el voto nacional se sigue votando de la misma forma en Coahuila que en Campeche. ¿Me explico? Bueno, eso no sucede en Estados Unidos. El que está votando, por decir algo, en Florida, puede votar de forma distinta que el que está votando en Maryland para el mismo cargo de presidente. Entonces, en alguno, por ejemplo, hay pura máquina, en otro puede haber voto impreso, en otro puede haber voto postal, en otro puede haber voto anticipado 7 días antes, en el otro puede haber voto anticipado 14 días antes, en el otro puede haber voto anticipado 3 días antes para el mismo cargo de presidente. En algunos estados, por ejemplo, fue uno de los pleitos, se cuentan las que llegan por voto postal hasta el día de la elección. En otros era hasta el martes siguiente del día de la elección, una semana después, por ejemplo, que los militares podían votar y llegar hasta el martes siguiente. Entonces, varía de una forma brutal
Quizás, digamos, si fuéramos a hablar de más federal a más unitario o más centralizado, podríamos decir que Estados Unidos sin duda es el más federalista de todos los sistemas electorales de la región. Sospecho que entre Canadá y Argentina se echan un duelo por el número 2. El número 3 yo creo que sería México y el número 4 sería Brasil, de los dos sistemas federales. En realidad el sistema brasileño es bastante centralizado porque los tribunales regionales dependen del Tribunal Superior Electoral, se vota de la misma forma en la misma urna electrónica. Y inclusive en esta ocasión se consolidaron, a pesar de ser municipales, se consolidaron en el Tribunal Nacional. La discusión sobre estos efectos en el sistema norteamericano ha llevado a posturas contrapuestas. Por una parte se dice que esa fragmentación dificulta enormemente las posibilidades de un fraude electoral, porque habría que organizar eso a una escala realmente gigantesca, ¿no? Y por la otra se dice que todo lo contrario, que se generan enormes dificultades para asegurar el funcionamiento del proceso electoral y su credibilidad. ¿Tú tienes alguna opinión formada sobre ese problema? Mira, yo, digamos, mi labor es un poco, en ese sentido, embajador, a veces un poco desagradable porque es un poco como el doctor que le está viendo las fallas, ¿no?, al paciente. Entonces le está viendo que si el colesterol está alto, si los triglicéridos, todo eso, ¿no? Yo lo que te diría es que si bien es cierto que esa parte del argumento es cierta, es decir, un fraude generalizado es muy difícil hacerse en Estados Unidos. Muy difícil. Porque los sistemas son distintos, porque la autoridad electoral es descentralizada, porque todo eso. También es cierto el otro lado de la moneda. El sistema de colegio electoral, de que los votos, aunque uno gane por 1 o 2 votos, con excepción de 2 estados, ¿no?, de Nebraska y Maine, pero aunque uno gane por un solo voto en un estado, se lleva todos los votos electorales de ese estado. Me explico, reitero, porque tal vez a veces cada estado tiene asignado un número de votos del colegio electoral. Esos votos son determinados, que además coinciden con el número de diputados que se tienen en la Cámara de Representantes. Ese número de votos del colegio electoral se asigna de forma, como se dice en inglés, winner takes all, aunque se pierda o se gane por unos cuantos votos. Entonces, en realidad, los estados o los contendientes saben más o menos, aunque esta vez además han cambiado el mapa electoral, pero saben más o menos qué estados son indispensables para ellos ganar. Y dentro de los estados saben qué condados son indispensables para ellos ganar. Entonces, creo que ahí hay una vulnerabilidad del sistema, en donde, si bien es cierto que es muy difícil hacer un fraude generalizado, también creo que en las elecciones que estamos viviendo hoy en día y lo que vimos, por ejemplo, en Bolivia en 2019, es decir, ya hemos llegado a tal grado de sofisticación en estrategias electorales que no es necesario hacer lo que se hacía en los 90s y en los 80s, de llenar las urnas todas llenas de votos por todo el país y donde se domina y esto. No, los fraudes pueden hacerse de forma mucho más cuidada, mucho más quirúrgica. Por eso son difíciles de identificar y por eso me siento tan orgulloso de formar parte de un equipo que ha identificado
irregularidades en países como Haití, en países como Honduras, en países como Bolivia y más últimamente en Guyana, en donde pues no estaba tan claro al ojo desnudo, sino que realmente se requirió de un análisis técnico muy especializado para identificar eso, y que no son fáciles de explicar, ¿no? Es decir, no son fáciles de explicar, pero que, bueno, desde la perspectiva electoral, forense, técnica, no queda la menor duda, ¿no? En función del futuro inmediato de las misiones de observación electoral, ¿cuáles crees que serían los retos que están por delante para llevar a cabo ese trabajo que por lo visto se hace cada vez más complejo y en climas mucho más difíciles, ¿no? No necesariamente hostiles, pero sí evidente en situaciones mucho más complejas y problemáticas? ¿Cuáles son los retos de las misiones de la OEA? Creo que hay muchos y de distinta naturaleza. Es decir, hay un reto que claramente tiene que ver con el contexto de polarización que existe en la región y un poco lo que hablábamos de esto de hacer eco, ¿no? Es decir, estamos en mundos binarios y la realidad no es binaria. Y normalmente nuestros informes no le dan toda la razón a una de las partes. Es decir, hay algo de razón en uno y algo de razón en otro, y tal vez también nada de razón en ninguno de los dos lados. Y creo que el reto mayor que tenemos como organización es que en las misiones de observación electoral, que inicialmente su objetivo era dar legitimidad política, posteriormente fue más una herramienta de disuasión y denuncia del fraude electoral, posteriormente fue más una herramienta de perfeccionamiento de los procesos electorales a través de recomendaciones. Ahora, en realidad, somos todas esas cosas, seguimos siendo herramientas de legitimidad, de disuasión, de denuncia y de perfeccionamiento del sistema electoral, pero además somos ya un mecanismo, creo yo, constituido con la obligación de presentar información veraz, información imparcial, información técnica que describa un proceso electoral tal y como ocurrió. No como el ganador quiere que se presente el proceso electoral, no como el perdedor quiere que se presente el proceso electoral, no como los seguidores del ganador y del perdedor quieren que se describa, o como la autoridad electoral quiere que se describa el proceso electoral, sino cómo se vio desde afuera desde una perspectiva imparcial, técnica y veraz. Creo que ese es uno de los retos también que tenemos y estamos tratando de hacerlo, y eso requiere mucho valor, mucha presión. Otro de los retos, creo, es la sustentabilidad de las misiones de observación electoral desde la perspectiva financiera, porque cada vez hay más elecciones y la gente quiere que vayamos a todas. Es decir, sería mucho más fácil para el departamento que dijéramos, miren, solo vamos a observar las elecciones de presidente y parlamentarias, ¿no? Solo vamos a... Pero no, la realidad es que las autoridades, los países, las autoridades electorales quieren que estemos en todos los procesos electorales. Nos invitan y el secretario general tiene un compromiso con la democracia muy grande, y entonces tratamos de estar en todas. Terminamos yendo este año, en un año de pandemia, imagínate, embajador, tuvimos 10 misiones de observación electoral, 10 en año de pandemia, y no somos un equipo tan numeroso, entonces eso también es un reto. Entonces diría, la polarización, evidentemente, los ataques que recibimos, que claramente motivados políticamente, el financiamiento
de las misiones por la cantidad, simplemente la cantidad de elecciones que estamos teniendo en la región. Esos son, y bueno, y lo que yo espero sea un reto coyuntural, el tema de la pandemia, ¿no? Que eso nos ha complicado desde la perspectiva logística hasta la perspectiva de salud, hasta la perspectiva del estrés de estar en un país donde hay un alto nivel de contagio y cosas así. No te escucho, embajador, perdón. Perdón. El señor Roberto Lee pregunta cuáles son los requisitos para ser observador electoral. Bueno, hay que registrarse en la página del DECO. Tenemos un registro de observadores electorales. En este momento no estamos echando mano del registro porque no estamos desplegando misiones tan grandes como estábamos antes de la pandemia. Entonces estamos trabajando con, digamos, inclusive por temas de liability, temas de los seguros internacionales de salud y cosas de ese tipo, de no exponer a la gente. Estamos trabajando sobre todo con funcionarios de la propia organización y con expertos que llevan mucho tiempo trabajando con nosotros, aunque sean externos. Pero eventualmente regresaremos a usar eso. Creo que es importante que tengan alguna experiencia de observación nacional, que tengan alguna experiencia o una carrera o trabajo relacionado con la ciencia política del sector público, aunque no es requisito sine qua non, pero eso siempre ayuda. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. En estas actividades que organiza el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, al final siempre le damos la palabra una vez más al invitado para que, si quiere transmitir algún mensaje, redondear alguna idea que quedó algo pendiente, alguna cosa en el tintero, pues tenga la oportunidad de transmitirlo a la audiencia. Así que te dejo entonces con ese mensaje final. Agradecerte, embajador, muchas gracias por este espacio, muchas felicidades por lo que estás haciendo en el instituto. Realmente es un gusto, ha sido una charla muy agradable, ha sido una charla muy distendida y muy positiva. Espero haya sido de utilidad y amena también para tus seguidores y el público que nos ha visto, pero insisto, es para nosotros siempre un gusto colaborar con el Tribunal Electoral de Panamá. Pueden seguirnos tanto en mi Twitter, @Gerardo de Icaza para cuestiones del departamento o el Twitter de la OEA oficial. Pueden meterse también en la página de internet del DECO OEA. Ahí estarán toda la información, todos nuestros informes, todo el registro de observadores donde podrán conseguir toda la información. Te agradezco nuevamente, siempre estoy encantado de colaborar con ustedes y cuantas veces me invites estaré aquí, querido embajador. Pero muchas gracias, Gerardo, de parte de mía personal, por supuesto, y de todo el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Un tribunal que ha sido siempre ha encontrado en la OEA un colaborador eficaz para las tareas de impulsar la democracia en Panamá, y eso es conocidísimo. A todos los que participaron el día de hoy, también muchísimas gracias por su asistencia. Recordarles que el ciclo de videoconferencia continuará hasta diciembre y que gracias al tribunal, a CAS, a IDEA Internacional, y en este caso también a DECO de la OEA, pues se logran hacer estos eventos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Un abrazo.